hermanos, pasa a todos vosotros? A vos paz. En esta mañana nos da mucho gusto poder estar otra vez en la casa de Dios, poder estudiar su palabra. Y en esta ocasión, hermanos, tenemos como estudio la lección número 8. Y la lección número 8, si los que estamos aquí reunidos, pues vamos a decirlo todos en coro. Y dice de esta manera: hecho maldición. Hecho maldición. Es la lección número 8, hermanos. Así que los hermanos que están en sus hogares, queremos invitarlos para que en esta mañana podamos estudiar juntos la palabra de Dios y que podamos, hermanos, así todos seguir aprendiendo acerca de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Muy bien. Quisiera antes de comenzar, de dónde tomó Pablo esta frase que dijo en Gálatas capítulo 3, verso 10 al 14, de dónde tomó Pablo esta frase acerca del Señor, como Él fue hecho maldición. Y quisiera invitarlos para que volteen a Deuteronomio, libro de Deuteronomio capítulo 21, verso 22 y verso 23. Y allí en estos versículos, allí la ley nos hablaba acerca de esto. En Deuteronomio 21, verso 22 y verso 23. Y dice la palabra de Dios así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y dice, y lo colgareis en un madero, dice el versículo 23, no dejaréis que su cuerpo pase por la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Y luego dice, ¿por qué razón? Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que el apóstol Pablo, hermanos, en Gálatas, él, hermanos, usa esta frase que ya estaba, hermanos, escrito en la ley, que aquella persona que estaba colgado, hermanos, en un madero, dice que esa persona, hermanos, era maldita. Pero fíjense, esta maldición, hermanos, que ellos están diciendo, en sí, hermanos, viene de Dios. Es lo que la ley decía. Esta maldición, hermanos, este castigo, hermanos, venía de Dios. Así que hoy vamos a estudiar una lección muy importante. Cómo Jesús, hermanos, se hizo maldición por nosotros. Cómo el Señor Jesús se hizo maldición por nosotros. Y las preguntas, pues, están muy buenas, hermanos, muy interesantes. Vamos más al rato a verlas y vamos a profundizar en ellas. Después de que finalicemos de leer la introducción. Dice, hermanos, el texto de memoria, Marcos capítulo 15, versículo 28, y pues vamos a decirlo todos juntos, así como está aquí en el cuaderno, hermanos. Si me acompañan, Marcos 15, verso 28 dice así: y fue contado con los inicuos. Marcos 15, 28. Otra vez, hermanos: y fue contado con los inicuos. Marcos 15, 28. Aquí, hermanos, el Marcos está dando referencia a Isaías 53, cuando dijo Isaías que iba a ser contado entre malhechores o entre inicuos, y pues se cumplió con Jesús. Cuando el Señor Jesús fue, hermanos, crucificado entre dos malhechores. Así que aquí se cumplió, ¿verdad?, con el Señor Jesús, hermanos, esta profecía de Isaías 53. Muy bien, vamos, hermanos, a seguir y vamos a leer estas lecturas. Sería bueno que las leamos, son muy importantes porque nos van a ayudar
estas lecturas, hermanos, a contestar las preguntas. Y pues quisiera invitarlos para que vayamos a la palabra y comencemos con Isaías 53. Si tienen ahí su Biblia, hermanos, y vayamos a Isaías 53. Y son 12 versos, y si un hermano nos quiere ayudar a leerlos en inglés o en español. También quería decirles que ya tengo copias. Si alguien no tiene copia para la lección, allá tenemos hermanos atrás para que podamos todos juntos estudiar la clase. Amén. Muy bien, Isaías 53 del 1 al 12. Gracias, hermana. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él y hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Muy bien, gracias, hermana. Gracias. Ahorita vamos a comentar la pregunta 1, hermanos. Vamos a comentar sobre este capítulo 53. Y vamos a la siguiente lectura, Marcos 15, del 1 al 15. Lo que dijo Isaías hace 740 años. 740 años antes de Cristo. Fíjese, se le ha cumplido ahora en la lectura que vamos a tener. Marcos 15, del 1 al 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él. Le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes te acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de
Pilato le respondió: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les digo otra vez, ¿qué pues? ¿Queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los sacerdotes le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Hasta 15. Está bien, está bien. Ya lo demás es para complementar. Está bien, muy bien. Del 1 al 15, Marcos. Muy bien, ahora vamos por último, hermanos, a Gálatas capítulo 3, versículo 10 al versículo 14. Gálatas 3, del 10 al 14. Sí, adelante. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Muy bien. Gracias, hermano. Muchas gracias por ayudarnos. Muy bien, hermanos. Entonces, esas son las lecturas que los hermanos nos comparten. Quisiera, antes de pasar a lo demás, si alguien quiere comentar algo acerca de estas lecturas que acabamos de leer, hermanos. Si tiene algo que quiera decirnos con respecto a estas lecturas. Vemos cómo exactamente, hermanos, así como dijo Isaías, así como lo describe, se cumple, hermanos, en los evangelios, ¿verdad? La forma en que Jesús murió, ¿verdad? Exactamente como Isaías lo describe. Hoy, hermanos, el pueblo de Israel mira, hermanos, a Isaías capítulo 52, Isaías 53, lo mira, hermanos, enfocado al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dicen los judíos hoy en día que ahí está hablando acerca del sufrimiento del pueblo judío, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermanos, que estamos, hermanos, indudablemente, hermanos, aquí está hablando acerca de Jesús. Y el sábado pasado, pues vimos algunos textos de este capítulo 53 que nos describen perfectamente, hermanos, a Jesús. Así que pues vemos cómo Isaías profetizó exactamente cómo el Señor Jesús sufrió en la cruz por nosotros. Y Gálatas, el apóstol Pablo, pues Pablo les habla a los de Galacia acerca de cómo el Señor Jesús se hizo maldición por nosotros.
Así que hermanos, vamos a pasar a lo que sigue. Y las palabras claves es pecado, cargar, penalidad y cruz. Esas son las palabras claves. Y le voy a pedir a dos jóvenes que nos ayuden a hacer una frase de estas cuatro palabras: pecado, cargar, penalidad y cruz. ¿Quién nos quiere ayudar de los jóvenes a hacer una frase completa de estas cuatro palabras, hermanos? ¿Los escojo yo? ¿Sí, hermanos? Bueno, Jeremiah nos ayuda así, ¿no? A hacer una frase de estas cuatro palabras, y que te ayuden tu hermano Jacob y Jonathan, si te quieren ayudar, para que estas cuatro palabras, si nos hacen una sentence, ¿verdad? Y cuando termine la clase, ustedes nos ayudan y nos dicen, ¿ok? Muy bien. Así que vamos a pasar, hermanos, ahora a la introducción, y le voy a suplicar a la hermana Olga si nos ayuda a leer la introducción hasta donde dice nosotros, Isaías 53 del 1 al 12. Si nos ayuda, por favor. ¿Ya empiezo? Sí. Dice, mediten esto. El punto de enfoque y culminación de los cuatro evangelios es la cruz de Cristo, en el centro absoluto de nuestra fe. Jesucristo ya está crucificado. Esta cruz fue y sigue siendo un escándalo, locura a los que se pierden, advierte Pablo, pero poder de Dios a los que se salvan. Para muchos, un final como este era una humillación inexplicable, en el mejor de los casos. Pero para una minoría, aquí se encuentra la insondable intención de Dios. Estas dos perspectivas corren juntas a medida que comienza la pasión de Cristo. Marcos 15 narra muy bien esta historia. Desde el punto de vista humano, Jesús fue solo un criminal más entregado al castigo, un transgresor radical entre muchos. Pero desde la perspectiva de nuestro amoroso Padre, el gran ministerio de la reconciliación se desplegaba en su justo Hijo. Aquí hay algo que solo Dios hecho carne pudo hacer. El misterioso plan de Dios ya había sido anunciado por el profeta Isaías. Si no fue reconocido en este momento por los devastados seguidores de Jesús, un siervo justo vendrá y el Señor depositará sobre él la iniquidad de todos nosotros. Él cargaría con nuestras enfermedades y tristezas. Él llevaría nuestra iniquidad y pecado. Aunque siendo un cordero inocente, Él sería herido por nuestras transgresiones. Una ofrenda por el pecado mediante su acto intercesor. La justificación y la vida vendrían a nosotros. Gracias, hermano. Muy bien, fíjense aquí la primera parte de la introducción nos habla, hermanos, acerca de que el centro del evangelio, lo más importante del evangelio, de los cuatro evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas y Juan, es la crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo. Cómo Cristo, hermanos, murió por nosotros. Mire, quería comentarle que algunos preguntan, ¿por qué solamente se escogieron estos cuatro evangelios? Porque había, hermanos, también, después se hicieron otros escritos. Por ejemplo, se hizo, hermanos, el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, y últimamente se ha dicho, ¿verdad?, que está el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, ¿verdad? Entonces la pregunta de muchos cristianos, ¿por qué solamente el canon aceptó Mateo, Marcos y Lucas y Juan? ¿Por qué no escogieron los demás evangelios? Y la razón es, hermanos, porque estos cuatro evangelios, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, son los únicos que hablan
que culminan con la muerte del Señor. Con la muerte del Señor. Los otros evangelios, hermanos, ellos no hablan, hermanos, acerca de la muerte del Señor. Y estos 4 evangelios son los únicos que culminan, hermanos, con la muerte del Señor. Así que vemos lo importante. Lo importante, hermanos, es para nosotros el creer, el saber, ¿verdad?, que Jesucristo murió y resucitó para que nosotros, hermanos, fuéramos perdonados. Ahí está, hermanos, el centro del evangelio. Por ejemplo, si un libro habla solamente, hermanos, acerca de los milagros de Cristo, ese no es el evangelio. Si un libro habla solamente acerca de las bondades que Cristo hizo en la tierra, eso no es el evangelio. El evangelio, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, lo especifica y se lo voy a leer. El evangelio, hermanos, el apóstol Pablo lo especifica y dice de esta manera el apóstol Pablo acerca de lo que es el evangelio. Dice: porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es, hermanos, el evangelio. Eso es el evangelio. Y solamente, hermanos, Mateo, Marcos y Lucas y Juan nos hablan, hermanos, acerca de eso. Así que esta fue una de las razones por lo cual el canon, o sea, las personas, hermanos, que decidieron cuáles libros deberían estar, hermanos, como sagrados en la Biblia, escogieron solamente estos cuatro libros, aparte de los demás. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos conocer eso. Muy bien, así que ¿algún otro comentario, hermanos? Algo que usted quiera decirnos en esta mañana, en esta primera parte de la introducción, hermanos. ¿Algo quiere comentar? En el verso número, en el siguiente párrafo del primero al segundo viene donde dice: estas dos perspectivas corren juntas mediante comienza la pasión de Cristo. Sí. Y dice que para unos nada más era un criminal. Así es. Era un criminal que pagó por su culpa y fue todo. Sí. Pero para la perspectiva de Dios, sí, es algo muy grande, hermano. Y eso, de verdad, como dice usted, la crucifixión es algo muy importante. Porque nosotros merecíamos morir por nuestros pecados. Cuando uno comete una infracción o comete un delito, tienes que pagar, ¿verdad? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, pues, fue un plan que hicieron para reconciliar al mundo. Dice que es el misterio de la reconciliación, porque nosotros, desgraciadamente, toda la humanidad vamos de peor a peor. Cuando no tenemos la guía del Espíritu Santo, nuestra carnalidad va a florecer. Sí, o sea, va del más del peor, empeorando. Sí. No hay nada. Nosotros, desgraciadamente, no queremos hacer lo bueno, sino siempre es lo malo. Sí. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, es que nosotros nos redarguye, nos exhorta, nos anima, ¿verdad? Pero qué bonito es que como dice aquí que nuestro Dios, muchos pueden pensar que no es el Hijo de Dios. De hecho, muchos creen la Biblia y muchos no creen, pero como Dios ya hacía mucho tiempo que lo había anunciado, hermanos, cómo iba a venir su Hijo, cómo iba a morir, cómo iba a padecer, o sea, todo lo que fue predicho, lo cumplió su Hijo, lo cumplió, y fue un pago muy grande, que le dolió mucho a nuestro Dios y que no fue fácil, pero lo hizo por amor también. Dice: Dios hecho carne
lo hizo por amor a nosotros. Así es, así es. Entonces es muy bonito. Por eso cuando nosotros prediquemos a Jesús crucificado, hermano. Esa parte es muy importante porque solamente Él puede pagar por nuestros pecados. Así es, así es, así es. Voy a salir. No, está muy bien, hermanas, está muy bien. Gracias por su comentario, hermano. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente parte, hermanos. A continuar donde dice esta profecía. Y pues le voy a pedir al hermano que nos ayude, que nos finalice la introducción. Empezamos esta profecía, damos vuelta a la página y finalizamos la introducción. ¿Alguien nos ayuda? Dice así, hermano, esta profecía fue cumplida en su totalidad en la cruz y nos hace ver profundamente lo que Dios hizo en Cristo. Sí. Desde el inicio de esta serie hemos visto junto a nuestro fiel Padre el devastador problema del pecado y su penalidad en la maldición de la muerte. Ahora se hace claro cómo nuestro amoroso y santo Dios reconcilió el implacable problema que separaba a la creación de Él. Él demostró su santo amor al tomar el pecado y la maldición sobre sí mismo, condenado y destruyendo a ambos. El Nuevo Testamento enseña que en Cristo, Hijo divino y hombre perfecto, tanto la misericordia como el juicio de Dios fueron expuestos. Pablo escribe que en el madero Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, que Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó el pecado. Dios lo hizo por nosotros en amor, extendiendo el perdón y la justicia y restaurando la bendición y la vida. Al citar Isaías, Pedro sostiene esta verdad en forma simple y hermosa, que llevó él mismo nuestros pecados en cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La maravillosa gracia de Dios en Cristo, Padre amoroso y Príncipe de paz, es un regalo casi incomprensible que reconcilia y transforma al mundo cuando está recibida en fe. Donde el pecador trae dolor, Jesús lo lleva sobre él. Donde trae tristeza, Jesús la carga. Donde trae alineación, Jesús él toma sobre sí mismo. Donde trae maldición, Jesús se convierte en ella. Donde el pecado trae muerte, él toma la muerte por nosotros. Cualquiera que sea la penalidad que el pecado imponga sobre nosotros, Dios en Cristo dice: yo lo llevaré por ti. En la cruz todos los pecados del mundo, junto con las maldiciones, se juntan y son puestos sobre el Hijo de Dios. Allí en la cruz Él los asume totalmente, los condena completamente y reconcilia todo para con el Padre. Amén. Amén. Qué bonito, hermano. Qué bonito dice ahí el escritor acerca de lo que significa para nosotros la muerte de Cristo. Tal vez para el mundo, hermanos, la muerte de Cristo no significa absolutamente nada, pero fíjense todo lo que significa para nosotros. ¿Alguien quiere decir, hermanos, algo acerca de esta segunda parte? Lo que significa para nosotros la muerte de Cristo, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros al estar clavado en esa cruz? ¿Qué dice ahí el escritor, hermanos? ¿Qué dice? Dice que Jesús, dice, donde trae maldición, Jesús se convierte en ella. Donde el pecado trae muerte, Él la toma y muere por nosotros. Dice, cualquiera que sea la penalidad que el pecado imponga sobre nosotros, Dios en Cristo dice: yo la llevaré por ti. En la cruz, fíjese, todos los pecados del mundo, junto con sus maldiciones, se juntan y son puestos, fíjese,
sobre el Hijo de Dios. Allí en la cruz Él asume totalmente, los condena completamente, fíjese, y reconcilia todo para con el Padre. Y dice el escritor, amén. Amén. ¿Y nosotros qué decimos, hermanos? Amén. Amén. ¿Verdad? Lo que el Señor, hermanos, hizo por nosotros en la cruz. Muy bien. ¿Algo que quiera usted comentar de esto, de esta introducción, hermanos? Muy bien. Bueno, vamos a pasar. Adelante, hermanos. Sí. Donde dice que el misterio de Dios, en la página 27 dice, Sí. el misterio del plan de Dios ya había sido anunciado por el profeta Isaías. Lo que no hubo de parte de Israel, hermanos, fue un análisis de ese puente de conexión que había entre los 700 años que ya se había hablado del profeta Isaías. Sí. Si Israel hubiera reconocido este plan profético de Dios, no se hubiera escrito esas palabras que están ahí abajo. Dice ahí, si no fue reconciliado en ese momento, dice, si no fue reconocido en ese momento por los devastados seguidores, no fue reconocido. ¿Por qué no fue reconocido? Porque todo aquel que había subido, que se hubiera la cruz, no era maldito por el rey. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos estado de cuerpo presente en esa cuadro doloroso de Cristo? ¿Cómo hubiéramos nosotros actuado? Reaccionado. Sí, entonces, lo que estamos viendo en un punto con los jóvenes es que no podemos culpar a Israel en cierta manera, porque ya había escrito una ley, ya se estaba escrito una ley. Ya se había escrito una ley, y ellos pensaban que el rey iba a venir a rescatarlos de ese dominio, de ese imperio romano, para que ellos fueran restaurados otra vez. Y sin en cambio dice aquí que ellos quedaron devastados, los seguidores, al ver el sufrimiento y el dolor de Cristo. ¿Cuál es lo malo de esto? Bueno, que solo lo vieron como un lamento de que había sufrido aquel que había hecho milagros, que había hecho sanidades, y no despertaron en ellos lo que nosotros vemos ya en los siguientes párrafos, que Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó nuestros dolores, que lo hizo por un amor incondicional, que esa gracia convertida, esa gracia restauradora para el mundo, dice, extendió el perdón y justicia
es diferente, ¿verdad? Como dice el hermano Israel, ¿verdad? Para ellos, pues ellos tenían sus leyes, eso era lo que decía la ley de Moisés, ¿verdad? Y no entendieron completamente, ¿verdad?, el plan de salvación, pero gracias a Dios, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, pues ahora nosotros, el Señor nos ha hecho entender, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que revela todas las cosas, ¿verdad?, lo que significa para nosotros la muerte de Cristo. Muy bien, vamos a pasar, hermanos, a la siguiente parte y vamos a llenar los espacios. Son tres frases, y la primera frase, llenando los espacios, dice así: el punto de enfoque y culminación de los 4 evangelios es la cruz de Cristo. Esa es la primera frase. Culminación y cruz son los espacios que faltan. Y la segunda, hermanos, la segunda dice: el misterioso plan de Dios ya había sido anunciado por el profeta Isaías. Muy bien, hermanos, vamos bien. Y la tercera frase dice así: Dios toma el pecado y la maldición sobre sí mismo, condenando y destruyendo a ambos. Así que ahí lo que falta, las dos palabras son condenando, destruyendo. Son las dos frases que faltan en la número 3. Las palabras que faltan en la frase número 3. Muy bien, dice después, hermanos, reconciliación. Aquí hay algo que solo Dios hecho carne pudo hacer. Solamente Dios hecho carne pudo hacer. Y ese es a través de Cristo, ¿verdad? Solamente pudo hacer esa reconciliación por medio de Cristo. Muy bien. Vamos a pasar a las preguntas. Hermanos. Y las preguntas sí vamos a llevar un poquito más de tiempo porque sí están muy buenas. Y pues vamos a tratar de contestarlas. A mí la pregunta que se me hizo más difícil fue la pregunta 3. Pero vamos a verla en un momento. Y la pregunta 1 nos habla acerca de Marcos 15. Y ya leímos esta lectura. Habla acerca de cómo el Señor Jesús fue crucificado. Y dice aquí la pregunta 1: ¿de qué manera Marcos 15 muestra la intención divina y la intención humana en la cruz? Muy bien. La primera parte de esta pregunta se lo voy a dar a los jóvenes. Le voy a pedir a los jóvenes que nos digan de qué manera Marcos 15, si ven su Biblia, muestra allí la intención humana. Así que los jóvenes, vean allí ustedes de qué manera muestra allí la intención humana. Y le voy a pedir a los adultos que vean, hermanos, de qué manera Marcos 15 muestra la intención divina. Así que les voy a dar un poquito de tiempo para que ustedes vean la pregunta, vean la lectura, y ustedes digan, por ejemplo, les voy a decir, ustedes van a contestar esto, muchachos, los jóvenes. Por ejemplo, ustedes están en Israel. Ustedes son de otro lugar. Vienen de visita. Nunca habían visitado Jerusalén. Y jóvenes, sucede que cuando ustedes visitan Jerusalén, ven a un hombre cargando un madero. Después lo ven que lo crucifican en una cruz. Bueno, se crucifican en una cruz, es lógico, ¿verdad? Lo crucifican. Para ustedes, ¿qué significa eso? ¿Qué significado tiene para ustedes?
Ver a un hombre que lo llevan y luego lo crucifican. Para ustedes, ¿qué significado tiene eso? Ustedes no saben nada acerca de Jesús, nunca lo escucharon hablar, solamente llegaron ese día y vieron lo que al Señor Jesús le hicieron en la cruz. ¿Qué significa para ustedes eso? Ahora le voy a pedir a los adultos, más profundo, hermanos. Los adultos, ¿qué significa para ustedes lo que Cristo hizo en la cruz, pero ahora en un enfoque divino? En un enfoque divino. Lo que significa lo que Cristo hizo en la cruz, pero ahora viéndolo del lado de Dios. Del lado de Dios. ¿Qué significó para Dios que Cristo fuera crucificado? Así que escriban, muchachos, ahí en sus libretas. Si yo fuera caminando por Jerusalén, viniera yo ¿de dónde viniera? Viniera de Roma y llegara allá a Jerusalén de visita y viera a Jesús que lleva un madero, una cruz, y después veo que lo crucifican. ¿Qué significado tendría eso para mí? Y los adultos, ¿qué significado tiene para ustedes? Pero ya en una perspectiva divina, más profundo, ¿verdad? Tiene un significado más grande, más amplio. Lo que Dios hizo ahí en la cruz, con su Hijo. Muy bien. Así que les pido, hermanos, si empiezan a elaborar, díganos ustedes qué significado tiene, tanto humano como divino, la cruz de Cristo. ¿Sí están escuchando los hermanos? Sí. Muy bien. Ustedes llegan a Jerusalén, vienen de Roma, y ven a Jesús que lo llevan a crucificar. ¿Qué dirían ustedes? Pues leyendo, basándonos en la lección, en el párrafo 2 decía, sí, desde el punto de vista humano, Jesús fue solo un criminal más entregado al castigo, un transgresor radical entre muchos. Y pues es cierto, porque si nosotros no tuviéramos conocimiento de Él o no supiéramos lo que Él ha hecho, o como los discípulos que tenían un conocimiento más profundo de Él, porque convivían con Él, entonces nosotros verdaderamente no tendríamos, pues una persona más muriéndose. Exactamente. Entonces no sabríamos bien o lo reconoceríamos como las demás personas. Exactamente. Muy bien. Así sería como una persona normal, ¿verdad? Que hizo una falta muy grande, porque solamente los grandes criminales eran crucificados. Entonces la gente que no lo conoce diría, pues esta persona es un bandido, es un malhechor de los peores. Es un malhechor de los peores, porque mira cómo lo llevan. Muy bien, gracias, Tiffany. Muy bien, ahora los demás jóvenes, ¿qué dicen? ¿Qué dice Jeremiah? If we did not know anything about Jesus at that time, Sí. we most likely wouldn't care that much, since that would have been like 2 more crucifixions before him, because there was already people on the crosses Ándale. at that time. Sí. So, and then if we didn't know anything, we could all see his strength because of all the flesh that he lost when he was like whipped. Sí. And I would also be curious of how what he would have done. Sí. To have to go through that much pain. Ok. Muy bien.
sería como cualquier persona, ¿verdad? Que está sufriendo allí, que está muriendo, ¿verdad? No tendría mucho significado. Muy bien. Jacob, ¿qué escribiste, Jacob? Algo similar. Algo igual que, muy bien, sí, igual que tu hermano, muy bien. Jonathan, ¿tú escribiste algo? Lo mismo, no, qué bueno. Sí, muy bien. Hermano, ¿usted escribe algo, hermano? ¿Sí? Sí. No, se emociona. No, está bien. No. ¿Será que la parte que Sí. en Marcos 15 ve la emoción de la gente, pensé también en las emociones que ellos tenían con su Así, exacto. con eso, Sí. que no lo conocía de muchos cristianos. Muy bien, muy buen punto, hermana. Sí. ¿Verdad? Porque muchas personas, pues, querían al Señor, ¿verdad? Y algunas personas hasta el Señor Jesús las sanó. Y esas personas, pues, ¿qué pensaron? El Señor Jesús se está muriendo, Él los sanó, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de los dos discípulos de Maús que estaban tristes? Iban tristes, porque el maestro supuestamente dijo que iba a resucitar, y dicen, y hoy es el tercer día y no ha pasado nada. Entonces había muchas personas decepcionadas, ¿verdad? Que vieron a Jesús solamente como un hombre que murió en esa cruz. Muy buen punto, hermano, muy buen punto. También Jeremiah y los hermanos, muy buen punto. La hermana Tiffany, muy bien. Muy bien. Ahora, hermanos, viendo la perspectiva divina, ¿qué nos dice allí el texto ahora con respecto a Dios? Y aquí está lo más bueno, ¿verdad? ¿Qué nos dice allí en la palabra, hermanos? Viéndola de parte ahora de Dios. Muy bien. Sí, contesten también. Muy bien, los contestó muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora viéndolo de parte de Dios, hermanos, ¿qué significa que su hijo haya sido muerto en esa cruz? En esa cruz, viéndola por el lado de Dios. Hay muchas cosas que comentar, hermano. Sí. No quiero comentar todo, pero solo quiero ver un punto. Vamos a ver el principio. Hay un mediador que es Pilato. Pilato pregunta, ¿quién es Cristo? Cristo con humildad nunca dijo, yo lo soy en ese momento. Para que entonces Pilato le diera la postura a Cristo como el Hijo de Dios, como el... Vemos cómo en el tiempo del Señor, aquel soldado decía, solo di la palabra, y dijo así. Solo bastaba para que Cristo dijera una palabra conmigo. Y toda la perspectiva que había para ese plan, ahí hubiera terminado, hermano, si Cristo hubiera habido una sola palabra. Porque cuando iban en la barca y Cristo hablaba, no, la tormenta cesaba. Cuando Cristo decía algo, los muertos sanaban. Entonces solo bastaba con una palabra. Pero dice que Dios ahí, hermano, en su divinidad, cerró su boca. Dice que no abrió su boca. Porque algo hubiera podido pasar, hermano. Algo podido pasar, entonces. Solo nada más en esa parte. Sí. Porque dice que Pilato se maravillaba. Se maravillaba. ¿Cómo este hombre? Yo no entiendo cómo lo traen ya hasta mí, y él no tiene defensa sobre sí mismo, no se defiende. Entonces aquí entra el profeta Isaías. Ya Dios ya lo había anunciado. Que no iba a abrir su boca. Entonces entra la parte divina, porque Dios ya había dicho esto de que él no tenía que abrir su boca. Y luego viene pues Barrabás en otra parte, pero ahí no quiero comentar. Hay otras partes ahí. Pero esa es la que a mí me impacta, hermano, cómo Dios hubiera abierto, porque cuando van a arrestar a Cristo, dijo que podía bien mandar una legión de ángeles para que lo defendiera. Y no lo hizo. Y ahí se ve, hermano, ¿qué se ve aquí? Se ve el amor de Dios. Se ve el amor de Dios hacia nosotros. Se ve el amor de Dios de que
hacer ustedes? Porque él no se defiende, él no dice nada. ¿Qué quieren hacer ustedes? Y ya entra la otra parte. Así es. Entonces vemos cómo el Señor Jesús, ¿verdad? Él dejó él que le quitaran la vida, ¿verdad? Lo hizo voluntariamente, ¿verdad? No se defendió en lo absoluto, ¿verdad? Como oveja fue llevado al matadero. Ahora, viéndolo de padre a hijo, hermanos, ¿cómo ven ustedes ahí? De padre a hijo, hermanos. ¿Cómo ustedes ven ese cuadro? Ese cuadro, hermanos. ¿Cómo estaría Dios en ese momento, hermanos? ¿Cómo estaría el Padre viendo a su hijo? Porque dice que cuando Cristo se bautizó, y una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en el cual se complace mi alma, o en el cual tengo contentamiento. Entonces Jesús es muy amado por el Padre. Ahora imagínense el cuadro de padre e hijo. ¿Cómo estaba el Padre, hermanos, viendo a su hijo morir en la cruz? Y en la forma en que estaba muriendo, en la forma en que el hijo estaba muriendo, ¿verdad? Sin tener ninguna culpa. Entonces vemos lo importante, ¿verdad? Que es para nosotros la muerte del Señor. La muerte del Señor. Muy bien. ¿Algún otro comentario, hermanos, acerca del lado divino? Del lado divino. Yo, bueno, acá como lo pusieron, ¿verdad? Como lo pusieron los jóvenes. A simple vista uno lo lee y pues nada más es una multitud que lo acusaban, y sí, dice aquí que lo acusaban por envidia, sí, ¿verdad? Sí. Entonces no era, no encontraron ninguna acusación, sino que era por envidia. Exacto. Entonces al que lo pusieron como juez le dice, o sea, él como que le pregunta, ¿verdad? Que tú eres el rey de los judíos, y le dice, pues tú lo has dicho, ¿verdad? Él no dijo, sí, yo soy, pero pues tú lo dijiste. Tú lo dijiste, sí. Pero viéndolo del punto, hermano, nosotros cuando nos hacen algo tendemos a defendernos. Entonces, ¿cómo? Y sobre todo cuando vemos que es injusto. Es injusto, exactamente, te defiendes, sí, con y nuestro Señor Jesucristo, pues era, como dice aquí, era un plan para reconciliar al mundo. Sí. Y nosotros, bueno, yo antes, cuando era católica, yo nomás juzgaba y decía, mira, los judíos crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Culpaba a los judíos. Y era lo único que yo sabía. Sí. Pero cuando he estado leyendo la palabra de Dios y empiezo a ver, entonces la culpa cae sobre mí, hermano, porque nosotros tenemos que ver que era algo que nosotros necesitábamos pagar. Cuando nosotros vemos nuestra culpa, es cuando nosotros podemos comprender el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y que no había nada, sí, nada que lo pudiera pagar, porque Dios es santo, 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 y no había cordero no había nada. Dios ya se había cansado que pudiera expiar nuestro pecado, mi Exactamente. pecado, imagínense, de todo el mundo. Exacto. Entonces tendría que haber sido algo muy puro, muy divino, y que solamente el Hijo de Dios pudo hacerlo. Amén. Nadie más. Dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, éramos pecadores y somos pecadores. Exactamente. Entonces, bendito sea que nuestro Señor quiso hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo vino como oveja a pagar por nuestros pecados, y bendito sea Dios que nosotros pudimos reconocer, hermano, porque pudiéramos estar como los judíos, sí. sin reconocer a nuestro Señor, negando al Señor, sí, diciendo que no, viéndolo como el otro, la parte del mundo. Sí. Nada más fue un hombre que pagó, sí, que hizo algo y lo mataron, sí. ¿verdad? Pero nosotros lo vemos de la parte de Dios, que Dios quiso reconciliar al mundo por medio de su Hijo, y le costó mucho, pero no había nada que pudiera pagar nuestro pecado.
Exactamente. Jesucristo le dice al Padre, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Verdad? Y no había otro medio, no había otra forma. Solamente Cristo, su muerte era la única forma de reconciliación. Entonces aquí, así que, pues gracias a Dios, ¿verdad?, que nosotros hemos entendido esto. Gracias a Dios. Amén. Adelante, hermano. Sí, hermano. Yo, disculpe que no me digo bien así. Sí, hermano. Sí. Aprovechando también lo que dijo mi hermano Israel al principio también, y lo que usted acaba de decir ahorita, de que el Señor cayó su boca, o mejor dicho, el Padre le cayó la boca. Porque, si se acuerda, hermano, cuando fue aprendido, a los guardias, a ellos se les dijo, yo soy. ¿Y qué provocó eso? No, se cayeron. Se cayeron, sí. Así como cuando él dijo a Moisés, yo soy el que soy. Cuando sabemos, Cristo fue 100% hombre, 100% Dios. Sí. Él, en vez de decirle, tú lo has dicho, él pudo haber dicho, yo soy. El impacto que hubiera caído sobre Pilato, No. ahí hubiera... Entonces yo veo ahí el amor y obediencia a su Padre, Sí. que no quiso intervenir con lo que el Padre estaba haciendo. Exactamente. Es simplemente eso. Sí, hermano, exactamente. Pues simplemente con la voz del Señor, ¿verdad? Sí. Él no necesitaba 12 legiones de ángeles que ya estaban listos para ayudarlo, no. Pues simplemente con su voz. Sí. Pero no abrió su boca. Esa fue una bendición, que el Señor no abriera su boca. Si lo hubiera hecho, hubiera sido... Con esas frases lo hubiera hecho. Exactamente. Muy bien, hermano. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y vamos a ver, hermanos, ahora Isaías 53. Isaías 53. Isaías escribió 740 años antes de Cristo. Isaías empezó su ministerio 740 años antes de Cristo. Y a Isaías se le llama el profeta mesiánico, porque Isaías es el que habla más acerca de la muerte del Mesías, acerca de Jesús, ¿verdad? Y vemos aquí Isaías 53, que ahí, hermanos, nos habla acerca de cómo el Señor Jesús iba a morir. Pero quisiera que me ayuden a ver en este capítulo, cómo cómo Cristo nos reconcilió con Dios por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Estos textos ahí nos hablan, hermanos, de cómo fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Le voy a pedir a los jóvenes que me ayuden a leer. Vamos a leer estas lecturas para que podamos nosotros enfocarnos un poquito más. Si alguien de los que estamos aquí tiene algún otro verso en este capítulo, pues lo quiero invitar a que usted lo comparta. Pero tengo estas dos lecturas para que podamos nosotros enfocarnos un poquito más en esta pregunta. Es Isaías 53, versículo 4 al versículo 6. Esa es la primera lectura. Isaías 53, del versículo 4 al versículo 6. Y la siguiente lectura es ese capítulo, versículo número 10 y versículo 11. La primera es del 4 al 6 y la segunda es del 10 al 11. Y allí en esos versículos nos va a explicar cómo Cristo, hermanos, nos unió con el Padre. Nosotros estábamos separados, y estábamos separados por causa del pecado. Pero ahora Cristo murió, y la muerte de Cristo hizo que nosotros nos uniéramos. Pero Cristo, hermanos, ¿qué tuvo que hacer para que nosotros pudiéramos unirnos con el Padre? ¿Qué es lo que Cristo tuvo que hacer? Así que ayúdenme, por favor, con estos versos. Isaías 53,
versículo 4 al versículo 6. Amén. Adelante. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sí. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense, qué bonito, hermanos, qué bonito. ¿Qué es lo que Cristo tuvo que hacer para que el Padre pudiera recibirnos y aceptarnos? ¿Qué es lo que Cristo tuvo que hacer, hermanos? ¿Qué dice ahí el texto? Cargó con nuestros pecados. Cargó con nuestros pecados. ¿Qué más? ¿Qué más hizo el Señor? ¿Qué más hizo el Señor? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Sí. Todo el castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y qué más? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que, hermanos, ¿fue fácil para Cristo el que nosotros nos pudiéramos unir otra vez al Padre? Cristo tuvo que sufrir la cruz y todavía lo peor, hermanos, llevar todo nuestro pecado, y allí en la cruz el Señor Jesús pagando por él todo el peso del pecado que nosotros teníamos, hermanos, y el peso del pecado de todos los creyentes que han creído hasta ahorita en Cristo. Hermanos, todo el peso del pecado fue sobre Cristo. Fue sobre Cristo. Y allí el Señor Jesús, hermanos, cargó todas nuestras faltas y nuestros errores y las pagó. Las pagó, hermanos. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo porque ahí estamos viendo, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús, hermanos, pues llevó, hermanos, el pecado de todos los creyentes. Yo sí veo una diferencia entre los pecados, hermanos, del mundo y los pecados de los creyentes. Porque Cristo solamente pagó en la cruz los pecados de los creyentes. Aquellos, hermanos, que no han creído en Cristo, que no han creído en el Señor, ellos todavía cargan con su pecado y van a dar cuenta delante de Dios, ¿verdad? Van a dar cuenta delante de Dios. Pero los pecados que fueron clavados en la cruz, gracias a Cristo, y que Cristo los perdonó, son de todos aquellos que se han arrepentido y que han reconocido a Cristo como Señor. Y esos estamos incluidos nosotros, hermanos. Y podríamos decir también que incluye los pecados de aquellos que creyeron en Cristo antes de que Cristo viniera a humanarse. También los pecados de ellos. Cristo, hermanos, los perdonó en la cruz. Así que Jesucristo cargó allí el pecado de toda su iglesia, de todo su pueblo, hermanos, en la cruz, por nosotros. Muy bien. Ahora vea versículo 10 al versículo 11. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Versículo 10 al versículo 11. ¿Qué dice ahí la palabra? Dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, gustándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así es. Verá el fruto
de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Así es. Y llevará las iniquidades de ellos. Muy bien, qué bonito, hermanos. ¿Cuál es el resultado, hermanos? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Cuál es el resultado? Pues aquí dice que cuando haya puesto su vida por expiación, Sí. Verá linaje. verá linaje. Sí. ¿Qué significa verá linaje? Pues verá todo Una descendencia, ¿verdad? todo lo que salió. Una descendencia. Todos los que estábamos destituidos, hermano. Sí. O sea, Exactamente. Sí. verá que no fue Sí, y dice también que verá fruto. visual. Verá fruto y estará satisfecho. O sea, así dice, ¿verdad, Tiffany? Verá el fruto de la aflicción de su alma. Sí. Y quedará satisfecho. Y quedará satisfecho. Qué bonito, hermano. Y dice, mi siervo justificará a muchos. A muchos. Adelante. Mi versión dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, Sí, muy bien. queda satisfecho. Así es. Todo lo que sufrió, aún por todo lo que sufrió, él va a estar satisfecho, va a estar contento. ¿Verdad? Entonces qué bonito, ¿verdad? Fíjese, yo quisiera que viéramos un texto acerca de esto en Hebreos, si voltean su Biblia, Hebreos, déjame buscarlo, Hebreos capítulo, ahorita le digo. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Hebreos 12, versículo 12 y versículo 3. Fíjese lo que dice. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjese, dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Fíjese, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Lees ese versículo en la versión que tienes? 12:2, ¿verdad? Sí. Dice, esto lo hacemos a fijar la mirada en Jesús, Sí. el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, Sí. debido al gozo que le esperaba. Amén. Sí. Jesús soportó la cruz sin Sí. importarle la vergüenza que está representada. Sí. Ahora está sentado en un lugar de honor, Sí. junto al trono de Dios. Así es. Muy bien. Entonces dice que el gozo que le esperaba, ¿verdad? Sufrió la cruz, menospreció la vergüenza, ¿verdad? Y vemos, hermanos, cómo el Señor, ¿verdad? Pues vemos que vio todo esto, ¿verdad? Y ese es el resultado de la muerte del Señor. Muy bien, ¿algún comentario hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? Muy bien, así que vamos a la tercera pregunta, si les parece. Y esta tercera pregunta, pues hay algunas cosas que vamos a ver que a mí me parecieron muy interesantes, que las pudiéramos ver en esta mañana. Y la pregunta dice así. ¿Cómo las epístolas muestran tanto la misericordia, fíjese, como el juicio de Dios en la cruz? Esta pregunta está muy buena, hermanos. Esta pregunta está muy interesante, porque se habla mucho de la misericordia de Dios cuando Jesucristo fue crucificado. Pero fíjese, no se habla mucho del juicio que Dios da, o que Dios va a dar a aquellos que no acepten la cruz. Y ahorita vamos a entrar a un terreno espinoso, hermanos.
Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poder nosotros ver esto, porque está interesante. Primero, vamos a ver la misericordia de Dios. Cómo la misericordia de Dios se demuestra en la cruz. Y les voy a dar unos versos en las epístolas para que nosotros podamos ver la misericordia de Dios. Los primeros versos que quiero pedirles que nos lean, Efesios 2, del 4 al 5. Vamos a ver la misericordia de Dios demostrada en la cruz. Demostrada en la cruz. Demostrada en el sacrificio de Cristo. Efesios 2, del versículo 4 al versículo 5. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Muy bien. Ahí se ve la ¿qué? La misericordia. La misericordia de Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Amén, hermanos. Amén. Primera de Pedro 1, versículo 18 y versículo 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Estamos viendo las epístolas, estamos viendo ahí la misericordia de Dios a través de la cruz. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Amén, amén, muy bien. Entonces fue pagada por la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice la otra versión, ¿verdad? Entonces ahí vemos la misericordia de Dios. Ahora, primera de Timoteo 1:16. Primera de Timoteo 1:16. Pero Jesús tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera otros darán cuenta de que también pueden creer en él y recibir la vida eterna. ¿Es ese, no? Sí, hermano. Primera de Timoteo 1:16. 1:16, sí, hermano. Sí, ahí habla, ¿verdad?, acerca de la misericordia de Dios. Sí, 1 Timoteo 1:16. Por lo cual esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero de todo su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Entonces Pablo también fue recibido por misericordia. Pablo tenía, hermanos, muchos derechos como rabino, como fariseo, ¿verdad? Pero eso dijo Pablo, eso lo tengo por basura. Bueno, me deja leer Tito 3:5. Adelante, hermanos. Dice, él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Amén. Nos lavó, quitando nuestros pecados. Así es. Y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Sí, muy bien, muy bien. Más claro no se puede escribir, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad?, claramente que fue por su misericordia. Fue por su misericordia. Muy bien, ahora, aquí es donde entramos a un terreno escabroso, hermanos. A un terreno difícil. Porque en la cruz también vemos el juicio de Dios. El juicio de Dios. Y vamos a verlo. Estos versos que les voy a dar, vamos a ver la misericordia y vamos a ver también el juicio. Ahí están los dos juntos. Los dos juntos. Y la primera cita es Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muy bien.
está, ¿verdad, hermanos? Ahí está la misericordia, pero también ahí está el juicio. El que tiene al Hijo de Dios, ¿qué tiene? La vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, tiene la muerte. Entonces ahí vemos las dos partes, el juicio y la misericordia. Ahora, primera de Juan 2:23. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Muy bien, ahí vemos lo negativo y vemos lo positivo, ¿verdad? Dice, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, para tener al Padre, hermanos, debemos tener al Hijo. Y aquí Hijo, hermanos, está en mayúscula. Cuando usted vea el Hijo en mayúscula, se está refiriendo a Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces aquí está mostrándolo como divino, hermanos, ¿verdad? A Cristo. Ahora, por último, 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en el camino a la salvación sabemos que es poder mismo de Dios. Así es, hermanos. Así es. Es una ridiculez, dice allí, ¿verdad, hermano? Es una burla, ¿verdad? Es algo que es sin importancia, ¿verdad? Fíjese. ¿Qué versión es esa, hermano? Esta es la nueva versión internacional. La nueva versión internacional. Entonces, fíjese, dice, porque la palabra de la cruz es locura o ridiculez, ¿verdad? A los que se pierden, fíjese, hermanos, aquí está no. A los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y aquí está lo bueno, hermanos. Aquí está lo bueno. El que no cree en la cruz está perdido. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Está perdido. Está perdido. No es salvo. Hay 1.600 millones de personas que practican el Islam. 1.600 millones de personas que practican el Islam. A Jesús lo consideran como un gran profeta. Lo consideran el gran mensajero de Dios. Ellos aceptan que Jesús hizo milagros, pero ellos dicen que Jesús fue creado, que Dios lo creó. También ellos dicen que Jesucristo no murió en la cruz, sino que en la cruz murió otra persona y que Dios se llevó a Jesucristo antes de la crucifixión. Y ellos dicen que Jesucristo va a regresar del cielo por segunda vez, pero ellos dicen que viene para anunciar la venida del profeta Mahoma y declarar que la verdadera religión es el Islam. Y ellos, hermanos, no creen en la cruz de Cristo. Ellos no creen en la cruz de Cristo. Para ellos,
es algo ridículo. Una vez ahí cuando fuimos a evangelizar España, estábamos, hermanos, evangelizando a los musulmanes, y una vez un señor burlándose, hermanos, estábamos hablando del evangelio con él, burlándose, diciendo que Jesús era una ridiculez, porque cómo es posible que Dios haya sido crucificado en la cruz, y burlándose, hermanos. Y vemos que para los musulmanes, hermanos, para ellos la cruz, como dice la versión del hermano Israel, es una ridiculez. Es una ridiculez, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces, fíjese, 1.600 millones de personas que no creen en la cruz y que practican el Islam. El hinduismo, 1.050 millones de personas, junto con el budismo, 488 millones de personas que no creen en la cruz. El hinduismo y el budismo no creen en un Dios personal. Ellos creen en 330 millones de deidades. Entonces, hermanos, vemos que tanto el hinduismo como el budismo, ellos no creen, hermanos, en la cruz de Cristo. El judaísmo, 15 millones de personas. El judaísmo no cree en la cruz de Cristo, no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Para el judaísmo la cruz es una ridiculez. Y dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 18 y verso 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y allí Pablo también se está refiriendo a algunas personas que eran sus familiares y eran conocidos. Dice, el fin de los cuales será perdición. Será perdición. El que no crea en la cruz de Cristo. Aquellos que sean enemigos de la cruz de Cristo. También, hermanos, los ateos. Hay 1.100 millones de personas ateas. 1.100 millones de personas ateas. Y esto dijo una persona que es atea. Dice, mi opinión totalmente personal es que Dios es simplemente un mito. Desde mi óptica, no existió ni como persona real, ni mucho menos como semidios de los cuentos del Nuevo Testamento. En especial, es absurda esa cosa llamada cruz. Así que fíjese, ateos 1.100 millones de personas, judíos 100 millones de personas, budistas 488 millones de personas, hinduistas 1.050 millones de personas, islam o musulmanas 1.600 millones de personas. Y aquí dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cómo usted ve esto, hermano? ¿Cómo ve usted esto, hermano? ¿Qué me puede decir usted acerca de esto? Quiero ver una sí. cita acerca de Pedro, hermano. Sí, adelante. Hablando de Jesús, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé, y a los 7 miembros de su familia. Sí. Y fíjese aquí. Nos da la cita, hermano. Nos da la cita. Segunda de Pedro,
Segunda de Pedro para. Sí. Sí, así es. Así es. ¿Viene leyendo la versión viviente? Sí. Así es, así es. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé. Sí. Y a los 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. Sí, así es. O sea que cuando habla de la justicia, hermano, es de que Dios abrió el tiempo. Todos los años. ¿Cuántos años se tardó, hermano? 120. ¿Cuántos años? Es muchísimo. Muchísimo. Dedicarnos. Ahora, que vemos ahora cuánto dura una persona. 100 años de vida. O sea, da toda una vida entera para nosotros, para arrepentirnos. Antes de que venga el juicio de Dios. Sí. Luego dice ahí. Dice, no advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Sí. ¿Los destruyó a todos? Y ese es el juicio de Dios, hermano. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y eran millones de personas. Entonces es el mismo juicio de Dios ahorita, ¿no? Exactamente. Como solo la familia de Noé, de toda la creación que había hecho Dios hasta el tiempo de Noé, todo se perdió. Exactamente. Nomás salvó a 7 personas. A 7 personas salvó de millones. Y significa que Dios ya lo ha hecho, hermanos. Dios ya lo ha hecho, ¿verdad? También Sodoma y Gomorra, ¿verdad? También después de ahí habla de Sodoma y Gomorra. Así es. Ahí mismo adelantito habla de Sodoma y Gomorra. Así es. Así es. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios ya lo hizo en el diluvio, lo hizo con Sodoma y Gomorra, y Dios lo va a volver a hacer. ¿Verdad? Dicen algunas personas, pero es muchísima gente, hay niños, gente inocente. Hermanos, es el juicio de Dios, ¿verdad? Y la cruz es el único medio de salvación. ¿Hay algún otro medio, hermanos? No. ¿La Biblia nos habla de algún otro medio? No. ¿La justicia de Abraham? No, hermanos. Es la cruz, el único medio de salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios va a hacer juicio, ¿verdad? Pero dice también la palabra que este evangelio, antes de que el Señor venga, necesitaba ser predicado a todo el mundo, hermanos, ¿verdad? El evangelio tiene que llegar a todo el mundo, ¿verdad? Porque el Señor desea que el hombre se salve, que no se pierda y que no muera, dice la palabra de Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo, hermanos, el único medio de salvación es la cruz. Ahorita que dijo este hermano del evangelio, sí, en este tiempo de corona, sí, no está muchas personas permitido compartir el evangelio con otras personas. Entonces, como que no nos podemos excusar de que no hubo una oportunidad para hablarles a nuestros familiares, o que por medio de otras personas se escuchara el evangelio, ¿no?, de arrepentimiento. Entonces, ahorita en el mundo, a través de lo que está pasando, mucho en las redes sociales, muchos hermanos, muchas personas, todos están recibiendo. Entonces, usted ve las personas que ven los servicios. Nuestra iglesia tiene 60, 70 miembros, 100 y ve cuántas personas ven los videos. Que están ahí viendo. Y están compartiendo también las predicaciones. Entonces, el evangelio se está compartiendo ahorita. No va a haber una excusa de decir. Yo lo escuché. Sí, nadie me dijo, ¿verdad? Es muy fácil tener una excusa. Sí. Entonces, no hay excusa. No hay excusa para poder decir, es que nadie me avisó que venía un juicio. Exacto. Si no, yo me hubiera preparado. Exactamente, sí. Todos tienen, gracias a Dios, todos están escuchando el evangelio. Todos están escuchando el evangelio. Y pues solamente a través de la cruz. Por medio de la cruz, Dios va a salvar. Dios trae salvación. Muy bien. Finalizamos, hermanos. Y seguimos con la frase.
con la frase que los jóvenes armaron de las 4 palabras, y le voy a pedir a Jeremiah para que la diga. Sí. Because Jesus died on the cross to bear our sin. He was the only perfect man, and God's love was truly shown by the fact that He gave His one and only Son to take the penalty that we deserve. But through His sacrifice, we are now able to receive eternal life. If we truly believe in the Son of God, Jesus Christ. Muy bien, Jeremiah. De pecado, de cargar penalidad y cruz. Muy bien, Jeremiah. Gracias a los muchachos que nos ayudaron, ¿verdad?, a armar esta frase de estas cuatro palabras. Muy bien. Vamos a concluir, hermano. Y vamos a leer la parte final. Si usted tiene ahí su cuadro, vamos a leerla y con eso finalizamos. Dice así: comience con una oración de clausura. Cuán abrumador y humillante es considerar el precio que el Padre y el Hijo pagaron por nuestra reconciliación, nuestra deuda y su dádiva. Aparte esta semana para entender mejor esta gracia y cómo le está transformando a usted específicamente. Hermanos, es una bendición, ¿verdad? Y los hermanos que nos están escuchando ahí en su casa, hermanos, es una bendición que el Señor nos haya escogido a nosotros. Ya hemos visto, hermanos, cuánta gente no cree en el Señor. Pero si nosotros creemos, hermanos, ha sido solamente por la gracia de Dios. Ha sido solamente por su misericordia. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios si nosotros, el Señor nos ha permitido creer en Él, y pues que esto, hermanos, sea un motivo para que nosotros podamos servirle aún con más entusiasmo. Así que gracias a Dios, hermanos, por esta lección. Y pues vamos, hermanos, así a concluir. Vamos así a hacer oración. Y hermanos, nos despiden, hermanos. Vamos delante de Dios. Y gracias, hermanos, por acompañarnos en esta mañana. Y pues ya son las 12. Fíjense, hermano, el sábado pasado terminamos a las 11:30. Ahora a las 12. Y el próximo sábado, no. Vamos a tratar de terminar a tiempo, hermanos. Así que, hermanos, vamos a despedirnos. Vamos a ir en oración. Y así concluimos esta lección. Padre, en esta mañana estamos agradecidos por esta lección, Señor, que nos hace reflexionar de cómo tu Hijo muy amado, Señor, llevó nuestros pecados para reconciliar, Señor, al mundo entero. Gracias, Señor, porque abriste nuestros ojos, abriste nuestros oídos, para, Señor, poder entender y comprender, Señor, tu santa palabra, Señor. Como seres humanos, Señor, no comprenderíamos el porqué del sacrificio de tu Hijo, pero gracias a tu Espíritu Santo, Señor, que de alguna manera se mueve en nosotros, aún siendo indignos y pecadores, Señor, delante de ti. Tu misericordia nos alcanzó, Señor, para poder redimirnos, Señor, y para podernos a cuentas ante el Padre, Señor. Gracias, Señor, porque confiamos en nuestras oraciones. Confiamos, Señor, que tú, Señor, a través de tu Hijo, Señor, de ese sacrificio perfecto, Señor, tú estás con nosotros, y como dice esta lección que acabamos de ver, Señor, tú llevas nuestras enfermedades, tú llevas nuestras dolencias, Señor, tú llevas todas nuestras necesidades, Señor, y esa es nuestra fe, Señor, que confiamos que tu Hijo, Señor, ha intercedido, Señor, desde que murió, Señor, en esa cruz, por todas esas cosas, Señor, que nosotros vivimos, Señor. Muchas gracias. No tenemos con qué pagar, ni todos los millones, ni todo el oro, Señor, del mundo, ni toda la riqueza del mundo alcanzaría, Señor, a pagar lo que tu Hijo hizo por nosotros. Sin en cambio, Señor, vemos, Señor, la obra perfecta, Señor, al Cordero Inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo, Señor, por amor para nosotros. Gracias por esa bendita acción, Señor, de amor hacia con nosotros, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, nuestros pecados, que aún, Señor, lo hacemos. Decía un predicador, a veces hacemos pecados, Señor, que nosotros
aquellos pecados que son, Señor, que nosotros, Señor, a veces ocultamos o que a veces, Señor, no traemos a la luz o no declaramos, Señor, delante de ti, o que hacemos, Señor, perdona nuestras ofensas, Señor, que hacemos, Señor, los unos a los otros, que no son agradables delante de ti, Señor. Gracias, porque, Señor, al que no era maldición, Señor, se hizo maldición para nosotros. Perdónanos, Señor, porque tú tomaste ese lugar, Señor, en lugar de nosotros. Gracias, Señor, por esta preciosa lección que nos hace recordar, Señor, ese sacrificio perfecto que hizo tu Hijo, Señor, por cada uno de nosotros. Bendice este día de sábado, Señor, desde el día de ayer, Señor, que tú, Señor, nos diste la oportunidad de entrar, Señor, en este sábado más, Señor. Esperamos, Señor, que esta tarde también escuchemos palabra. Esperamos también, Señor, que alabemos tu nombre y que, Señor, no nos cansemos de darte las gracias cada día de nuestra vida, Señor, por lo que tú haces por cada uno de nosotros. Gracias porque la misericordia se sigue extendiendo, Señor, a nuestros familiares. Gracias porque esa misericordia, Señor, aún nos sigue alcanzando, Señor, a nosotros. Y gracias, Señor, porque estás entre nosotros y sigues, Señor, mandando bendición a tu iglesia. Permite, Señor, que seamos como la familia de Noé, Señor, que aunque hubo burla, Señor, por construir esa Señor, esa arca, a veces nosotros recibimos ofensas, a veces recibimos, Señor, que veamos la vida, Señor, de Noé, como aunque hubo humillaciones y aunque hubo, ellos, Señor, nunca miraron hacia atrás, siempre miraron hacia adelante. Danos esa oportunidad, Señor, porque habrá juicio, donde solo tú, Señor, dice tu palabra que tendrás misericordia de quien tú tengas misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias y esperamos, Señor, serte fieles, Señor, hasta que tú lo permitas, Señor, hasta que lleguemos a la muerte. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias por esta lección y esperamos, Señor, que sigas con nosotros en este día. Muchas gracias, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros. Amén.